7 pistas bíblicas para descubrir cuál es la Iglesia que Cristo fundó. 1. A través de la historia. Cristo estuvo en la tierra hace más de 2000 años, por lo tanto, la Iglesia que Él fundó debe tener por lo menos 2000 años de existencia. ¿Cuál de los grupos proselitistas actuales o sectas tiene 2000 años de existencia? Ninguno. La Iglesia Católica sabe cuándo, dónde y quién los fundó. Todos los grupos son fundados por hombres y mujeres pecadores, todos excepto la Iglesia Católica, que está fundada por Dios. 2. La más perseguida, la que más calumnian y atacan. Jesucristo mismo lo anunció por anticipado, hace ya casi 2000 años. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Juan 15:20. ¿Cuál es la iglesia más perseguida desde sus orígenes hasta hoy en día? ¿De quién hablan en las noticias, en los programas de radio? ¿Quién habla bien del Papa o de los sacerdotes? ¿El Papa es millonario? ¿Los sacerdotes violadores? ¿A cuántos cristianos mataron en los primeros 300 años en la guerra de los cristeros? ¿Y cuántos han muerto en Siria? ¿A cuántos sacerdotes no han matado por decir la verdad? El padre que acaban de apuñalar en México, Miguel Ángel Machorro, de 55 años de edad. El Papa es el anticristo, la bestia, la iglesia es la ramera, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Lucas 11:15. 3. Acompañada de María. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos 1:14. Los 12 apóstoles a quien Cristo eligió siempre estuvieron acompañados por la madre de Jesús, la siempre Virgen María. De hecho, Cristo amó tanto a su madre que, sabiendo que no la podría cuidar más, se la entrega a su discípulo amado, a San Juan, quien la acoge y la lleva a su casa desde aquel día. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, del 26 al 27. ¿Qué iglesia, después de 2000 años, es la única que continúa acompañada de María? 4. La unidad y el amor. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Primera de Pedro 3:8. Esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Juan 17, del 20 al 23. ¿Qué iglesia en la actualidad busca la unidad entre los cristianos, aunque tengamos distintos credos? ¿Qué iglesia practica el ecumenismo auténtico? ¿Qué iglesia te dice ora por todos, en especial por tus enemigos? En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Juan 13:35. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Primera de Juan 4:20. 5. Santa.
La Iglesia es santa porque su fundador es Dios. Al ser fundada por Dios mismo, esta Iglesia es santa, pero como está conformada por seres humanos, y todo ser humano tiene pecado, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Esta Iglesia es de santos y pecadores, pero ese no es motivo para abandonar la Iglesia de Cristo. El que la abandona es un cobarde, porque Jesús dejó depósito en su Iglesia los medios de salvación que ninguna secta fundada por un hombre pecador jamás te podrá dar. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. 6. Católica. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La palabra católica significa universal, y como acabamos de ver en Marcos 16:15, Jesús dio la orden de ir por todo el mundo. Universal es por ello que nosotros somos cristianos, católicos. 7. Apostólica. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Lucas 6:13. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12: Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Marcos 3, del 13 al 19. Sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Juan 20:22. ¿Quién envió a los apóstoles? ¿Quién envió a los pastores de las distintas denominaciones cristianas católicas? ¿Quién envió a Russell o Smith o Elena de White? No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Tibón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Hechos 6, del 5 al 6. ¿Quién les impuso las manos a los pastores de hoy en día? ¿En realidad son enviados de Dios? ¿Quién les dio la autoridad de predicar? ¿Nos podremos salvar en estos grupos piratas o chafas? Conclusión. Jesús fundó una sola iglesia, pero antes de eso eligió a 12 hombres a los cuales les llamó apóstoles, o sea, enviados. ¿Enviados de quién? De Dios. Después le dice a uno de ellos: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi en singular, no en plural, una sola, y les da poder de predicar el Evangelio, perdonar los pecados, expulsar los demonios, guiar a su pueblo y celebrar la Santa Misa. Si la iglesia a la que perteneces tiene estas 7 pistas, felicidades, estás en la iglesia correcta, y si no es así, pues necesitas estudiar más a fondo. Dios le bendiga. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Artículo original del padre Alberto Martín Ventura Grajeda.